necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Bienvenidas todos y todas a un nuevo vuelo de El Pájaro Observador. Hoy no os vamos a hablar de si Cantabria es la comunidad peninsular con mayor tasa de ocupación hotelera. Tampoco vamos a hablar de las jornadas de huelga en educación en nuestra comunidad. Tampoco vamos a hablar de la jornada de huelga estatal de médicas del martes pasado, que parece vaya a repetirse, ni de si construir un hospital sin sanitarias refleja el estado actual de la sanidad. Tampoco vamos a hablar de restricciones ni de contradicciones, ni de responsabilidades individuales o irresponsabilidades colectivas, ni del estado de alarma social o policial. Tampoco vamos a hablar del número de desahucios, o del de asesinatos machistas, o del de personas mayores encerradas entre cuatro paredes voluntaria e involuntariamente, o del de migrantes empujadas a ahogarse en el Mediterráneo, o de si todos estos números han crecido o bajado en lo que llevamos de pandemia. Y no íbamos a hablar de todo esto. En el episodio de hoy, el pájaro vuela a ras de suelo para observar de cerca a un compañero en nuestros bosques, el lobo. Lobo, o por su nombre taxonómico, Canis lupus, el hermano mayor de la subespecie Canis lupus familiaris, el perro, al que quizá entonces podríamos llamar lobo doméstico. Quizá, pero no parece posible llamar lobo doméstico al perro cuando vemos tanta distancia entre perro y lobo, y tantos prejuicios sobre el lobo, o incluso mitos como el del hombre lobo. Del perro o lobo doméstico, de quién doméstico a quién, quizá hablemos otro día. Pero ahora se me ocurren algunas preguntas sobre el lobo. ¿Tiene merecido el lobo ser siempre el malo de los cuentos? ¿Se come realmente todas las gallinas y conejos y ovejas y vacas que usa el ser humano como ganado? ¿Hay una sobrepoblación que justifique permisos de caza específicos contra el lobo? Hoy queremos contribuir a que los prejuicios sobre el lobo pasen de ser juicios previos a juicios posteriores. Posteriores a un profundo e interesante reportaje de Esther y Raquel, dos compañeras que nos comparten sus conocimientos desde el Centro del Lobo de Zamora. También posteriores a la información que nos trae Alex sobre la situación del conflicto del lobo en Cantabria. Y por último, posteriores a la sección del Bardal, que hoy nos cuenta mi tocayo Toño. Sin más, vayamos empezando. No sin antes un poco de flow de la mano de The Dowlings, banda que se une a la lista de grupos que han accedido a compartir su música con el pájaro. Os dejamos con su tema, Las Lobas. No me encuentras
bienvenidas al festín. Todas las cadenas se acaban oxidando, ha llegado el momento de bailar. No me busques en el norte, no me busques en el sur, no me encuentras en la gran ciudad. Yo pertenezco al viento y a su libertad. Yo pertenezco al viento y a su libertad. Recordamos ahora que el pájaro observador suena los sábados a las 5 en Radio Almaina, la radio libre de Granada. También los lunes a las 10 en Radio Espiritrompa desde el Alto Aragón y el mismo día a las 4 en Radio Bronca desde Barcelona. Los martes a la 1 de la mañana y los viernes a las 5 en Radio Argallo, la radio libre de Cantabria. Y también sonamos en Radio Cuca e Irola y Ratia sin horario fijo. Y quizá muy pronto en Radio María. Amén. Amén. Bueno, pues después de esta introducción por parte de Toño, yo os traigo un poco los comentarios sobre el lobo. Ya vamos a ver que sobre distintas cuestiones en torno a esta especie que nos han mandado a través de unos audios nuestras compañeras Esther y Raquel. Esther, trabaja como guía y cuidadora en el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, que está en Zamora. Y Raquel también realizó prácticas como guía en este mismo centro. En primer lugar, hemos considerado interesante presentar un poco al lobo como especie, es decir, hablar sobre la ecología del lobo, cómo se distribuye el lobo en su hábitat, cuál es el tamaño y el territorio de las manadas, ejemplares, dispersión, también su papel en el ecosistema, los datos sobre predación. Sobre esta cuestión vamos a escuchar a Raquel. El lobo es un animal social, generalista y oportunista, con una gran capacidad de adaptación en cuanto a alimentación y hábitats. Esto explica que haya logrado sobrevivir en numerosas zonas del mundo, a pesar del hostigamiento al que ha sido sometido por parte del ser humano a lo largo de su historia de coexistencia. Al contrario de lo que se suele pensar, los lobos son animales muy sociales. Cuidan unos de otros, defienden sus territorios de otras manadas, cooperan para cazar e incluso pueden llegar a adoptar cachorros de otras manadas y a integrar lobos migrantes, siempre que se den las condiciones adecuadas y que interaccionen constantemente entre ellos, manteniendo así grupos muy cohesionados. Las manadas de lobos están jerarquizadas y se componen de una pareja reproductora, las crías del año y algunos ejemplares subadultos, que todavía no han alcanzado la edad fértil, lo que suele ocurrir en torno al segundo año de vida del animal. En la península ibérica, el tamaño medio de las manadas suele ser de 3 a 6 ejemplares, aunque pueden darse variaciones importantes en algunos lugares y en determinadas épocas del año. Los lobos tienen una única época de celo al año. Las cópulas entre el macho y la hembra dominantes se producen principalmente en marzo, y los lobeznos suelen nacer a finales de mayo o principios de junio. Un número muy frecuente de crías por camada a lo largo de la vida fértil de una loba es de 5 ejemplares. De ahí la acertada canción popular de 5 lobitos tiene la loba. Cuando cumplen aproximadamente los 4 meses de vida, los lobeznos cambian la dentición. Es cuando pasan a llamarse lobatos y comienzan a acompañar a los lobos adultos para aprender a cazar. A partir de esta época, estos ejemplares sufren una gran mortalidad, a menudo debido a atropellos en las carreteras. Los lobatos son animales jóvenes que tienen una gran capacidad de dispersión, de formar otras manadas y también de asentarse en nuevos territorios. En los ecosistemas, los lobos se sitúan en la parte superior de la pirámide trófica, cumpliendo un papel clave como controlador de las poblaciones de otros animales, tanto en número de individuos como desde el punto de vista sanitario. Los lobos son carnívoros, siendo sus presas silvestres principales los jabalíes, los ciervos y los corzos, aunque su espectro alimentario es muy amplio e incluye también pequeños porcentajes de alimentos vegetales. En este punto conviene resaltar que de forma instintiva los lobos temen al ser humano
huyen cuando detectan nuestra presencia y no nos perciben como una presa. La depredación tiene un fuerte componente de aprendizaje, ya que desde muy jóvenes los lobos observan y practican la caza de animales silvestres y domésticos, pero nunca la de seres humanos. A la hora de cazar, el éxito del lobo reside en hacerlo de forma cooperativa y en la eficiencia energética, seleccionando a las presas más débiles, viejas o enfermas, que por lo tanto resultan mucho más fáciles de capturar. De esta manera, el lobo actúa como selector natural al sobrevivir solo los animales más rápidos y fuertes. Además, ayuda también a prevenir la transmisión de enfermedades como la sarna o la tuberculosis desde los animales salvajes a los domésticos. Bueno, pues después de haber aprendido un poco sobre el lobo como especie, toca ahora saber cuál ha sido la evolución de su población en la península ibérica, ¿no? Se habla últimamente de que en la prensa, ¿no?, mayoritaria solemos leer que hay muchísimos lobos, que el número es descontrolado, que se está superando los umbrales lógicos de la población de lobos. Así que le hemos preguntado a Esther por esta cuestión y nos ha hecho una introducción sobre la distribución por comunidades y provincias de la población del lobo, el censo y cómo se censan los ejemplares de lobo, así como también la diferencia que hay entre unas y otras zonas lobunas, ¿no?, en cuanto a presencia humana, en cuanto a hábitat, etc. Durante las últimas décadas, el lobo ibérico ha ido colonizando parte del terreno del que fue exterminado. Para hacernos una idea del ritmo de la desaparición de esta subespecie, podemos consultar datos de capturas que hay registrados por provincias y tenemos que a mediados del siglo XIX se llegaba a cazar entre 2.600 y 3.000 lobos en promedio cada año. Se estima que a principios del siglo XX podrían quedar unos 10.000 lobos en toda la península ibérica. Así, en los años 70 habría un mínimo de 200 lobos y un máximo de 400 o 500, esto en el mejor de los casos. Esta población de lobos se quedó recluida esencialmente en el cuadrante noroeste de la península. Los cambios que se produjeron a distintos niveles en España desde los años 60, como fueron el éxodo rural, el aumento de la concienciación ambiental de la población, la recuperación en nuestros campos de presas importantes para el lobo, como el corzo, el jabalí, junto con los cambios en el estatus legal de la especie y, por supuesto, la influencia de Félix Rodríguez de la Fuente, permitieron que las poblaciones de lobo ibérico comenzasen a recolonizar su antigua área de distribución y en la década de los 90 del siglo XX lograron pasar la barrera del río Duero hacia el sur. En cuanto a la situación actual de la población, el asunto de los censos de lobo es algo controvertido. Al hablar del número de lobos que hay en una determinada zona, se debe tener en cuenta quién ha realizado ese censo y con qué interés y qué objetivos. En todo caso, los censos se basan fundamentalmente en detectar la presencia de la especie mediante la realización de itinerarios y en constatar reproducción en un determinado territorio. Hay que considerar además las dificultades dadas por la propia dinámica poblacional de los lobos, la amplitud del área de campeo que pueden tener, la existencia de población flotante y está también la cuestión de los medios económicos y humanos de los que se puede disponer para realizar el censo. Entonces, en función de la fuente consultada, pues vamos a encontrar cifras que arrojan un número de lobos ibéricos en la actualidad que oscila desde 1.500 hasta unos 3.000 en todo el territorio peninsular. Si tomamos datos oficiales, tenemos que el resultado del censo 2012-2014 del lobo ibérico en España, coordinado por lo que era entonces el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dio como resultado un total de 297 manadas o grupos reproductores. Por comunidades autónomas, en Castilla y León se contabilizaban 179 manadas y le seguirían Galicia, Asturias y Cantabria con 84, 37 y 12 respectivamente. Hay que considerar, al hablar de estos datos, que algunos de esos grupos familiares de lobos son compartidos por territorios de más de una comunidad autónoma, es decir, que no son manadas exclusivas de cada una de estas regiones. La mayor parte de la población de lobos ibéricos se encuentra al norte del río Duero. Según el Censo Regional de Lobo Ibérico en la Comunidad de Castilla y León, realizado entre 2012 y 2013, de las 179 manadas que se asignan a esta región, 152 se ubican al norte y las restantes 27 al sur del Duero. Y en cuanto al resto de comunidades autónomas, hay autores que estiman la presencia actual, por ejemplo, de entre 3 y 5 grupos en Madrid, mientras que no se puede considerar que haya una población estable en otras, como pueden ser el País Vasco o La Rioja.
También cabe reseñar que desde 1999 se tienen indicios de la existencia de unos pocos ejemplares de la subespecie de lobo italiana en la parte noroccidental de la península ibérica. El lobo está regresando a lugares de los que fue expulsado y, a pesar de que persisten visiones muy negativas sobre su figura, la realidad es que la sociedad de hoy en día no toleraría de nuevo el exterminio de la especie. Bueno, pues es lo que comenta Esther al final de este audio. Es muy interesante, ¿no? Por un lado, el lobo ha recolonizado en las últimas décadas buena parte de la población que había perdido durante los años 50, 60. Por otro lado, el nivel de conciencia medioambiental y ecologista en la sociedad actual no permitiría un exterminio del lobo, ¿no? Entonces, existe claramente un conflicto, además un conflicto que está mucho más presente en el medio rural, porque es donde está la ganadería y es donde están las presas potenciales en forma de ganado del lobo. ¿Cómo es este conflicto? ¿Qué tipo de depredación ejerce el lobo sobre los distintos tipos de ganado? ¿De qué manera podemos gestionar el ganado y de qué manera se pueden evitar los ataques del lobo? ¿Vamos a adoptar un enfoque más preventivo o más reactivo? ¿Cuál es el enfoque actual? Raquel nos comenta unas cuantas cuestiones acerca de esto y lo hace de una manera integradora, hablando sobre el conjunto de la península ibérica. Más tarde, nos meteremos con la situación específica y particular de Cantabria. Los ataques al ganado constituyen el fundamento del mito del lobo como animal diabólico, cruel y sanguinario, y han sido la principal causa de su persecución desde tiempos ancestrales. Con frecuencia se dice que el lobo mata por instinto asesino, ya que en ocasiones, cuando ataca una cabaña ganadera, mata más ejemplares de los que realmente consume. Al igual que otros comportamientos, esto tiene una explicación científica. Desde el punto de vista ecoetológico, los ataques al ganado parten de la satisfacción de una necesidad básica que tienen todos los seres vivos, que es la alimentación. Los animales domésticos entran a formar parte de la dieta del lobo en proporción variable, en función de factores como el tipo de hábitat y la mayor o menor abundancia de presas salvajes. Así, en áreas en las que escasean las presas silvestres, sobre todo los animales de gran tamaño, que son los que más rentables resultan en términos energéticos, el ganado pasa a formar parte importante de la composición de la dieta del lobo. Pensemos que los animales domésticos, especialmente el ganado ovino desprotegido, sin apenas mecanismos de defensa, en situaciones en las que la agresividad del depredador no es inhibida de ningún modo, son presas muy fáciles de cazar para los lobos, proporcionándoles una buena cantidad de biomasa en relación a la cantidad de energía que tienen que invertir para depredarlos. Los lobos, por otro lado, también consumen carroña y esconden comida. El ganado muerto se retira por normativa sanitaria, pero el lobo sabe perfectamente que ha dejado alimento en un determinado lugar y, si lo tuviera disponible, terminaría consumiéndolo. En definitiva, el lobo no mata por matar, ya que esto supondría un gasto ineficiente de energía. Esto nos lleva a poner de relieve la gran importancia de las medidas preventivas en la ganadería extensiva y semi-extensiva. En zonas donde siempre ha habido lobo, como es el noroeste de la península ibérica, los ganaderos están relativamente acostumbrados a convivir con él y la incidencia de los ataques suele ser muy baja. Pero en las zonas donde hace 50 o 60 años que el lobo desapareció, el modelo de gestión ganadera tiende a mantener a los animales en espacios muy grandes, sin vigilancia, sin perros de guarda y sin encierros nocturnos. Entonces, cuando se producen ataques en estas zonas, los daños son muy elevados. Actualmente, una de las zonas con mayor conflictividad se encuentra sobre todo al sur del Duero, en las provincias de Salamanca, Ávila y Segovia. Existen pagos compensatorios por parte de la administración pública y también seguros disponibles para los ganaderos que pueden cubrir los daños producidos a su ganado por ataques de lobo. El conflicto aquí surge porque las compensaciones económicas solo cubren las cabezas de ganado que el lobo ha matado directamente, pero el resto de animales, al sufrir un ataque,
pueden morir a raíz del estrés provocado, porque se asfixian, las hembras preñadas abortan, se les corta la leche, de modo que las pérdidas realmente son mucho mayores que las debidas a la muerte directa. Otro punto fundamental es que la mayoría de los ataques a cabezas de ganado los provocan perros asilvestrados. Se trata de perros perdidos, por ejemplo en monterías o abandonados en el campo por sus dueños, que se alimentan de presas fáciles, como el ganado desprotegido. Actualmente estos ataques también se compensan económicamente. Entonces, ¿cuál es la mejor solución para este conflicto tan complejo? Indudablemente, la prevención. Se ha demostrado que el uso de medidas preventivas reduce significativamente los ataques de lobos. La medida más eficaz, sin duda, es la vigilancia del ganado por parte de los pastores y la utilización de perros mastines. El mastín es un animal muy familiar y protector que, si se cría con el ganado desde cachorro, lo va a considerar su propia familia y lo va a defender incluso con su vida si es necesario. Además, se puede proteger a los mastines con el uso de carrancas o carlancas, que son collares que tienen los pinchos hacia afuera para evitar la mordida del lobo. Otras medidas de prevención esenciales consisten en el encierro nocturno, al menos de los animales más vulnerables como los terneros o los corderos, o el uso de pastores eléctricos y vallados. En definitiva, se puede asegurar que donde hay lobos y ganadería en régimen extensivo o semiextensivo, hay y habrá conflicto en mayor o menor medida. Los seres humanos necesitamos tener garantizada la conservación de ecosistemas en equilibrio. Somos nosotros quienes tenemos en nuestras manos la búsqueda de fórmulas de coexistencia y de modelos de desarrollo que permitan la conservación de las poblaciones de lobos y también de las actividades humanas tradicionales que las sociedades decidan mantener. Bueno, y para concluir, volvemos a escuchar a Esther a continuación, después de haber aprendido un poco sobre la conflictividad, ¿no?, del lobo con la ganadería. Esther, en este último corte, nos va a hablar sobre la conservación del lobo y el valor ambiental, ¿no?, que supone tener en nuestro territorio una especie emblemática y a un superdepredador que es, como ya has comentado, imprescindible en los ecosistemas ibéricos, pero que además eso, ¿no?, tiene un potencial, digamos, económico y además un potencial educativo. Nos hará referencia a la situación del lobo en Zamora, que es donde ellas trabajan, en el centro del lobo, que es la provincia con mayor densidad de lobos de toda la península, de toda España y de toda la península ibérica también, la zona con más lobos. Y nos presentarán este sitio en el que trabajan, como decía, el centro del lobo, así como pues las actividades relacionadas con la educación ambiental que llevan a cabo y lo que supone también la especie del lobo para, pues eso, ¿no?, para la educación, para que los niños tengan una visión que no sea la de los tradicional de los cuentos, como ya luego le dará una vuelta de tuerca también Toño en el reportaje del Bardal. Os dejamos con el último corte, Esther. El centro del lobo ibérico está situado en la Sierra de la Culebra, concretamente en Robledo, una localidad pequeñita, muy bonita, cercana a Puebla de Sanabria, la cabecera de la comarca. Y se trata de un centro de interpretación que está ligado al Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León. Desde el centro se trata de responder a algunos de los objetivos de este plan, que tienen que ver con el fomento de la imagen del lobo como un recurso que permita favorecer el desarrollo rural y también con la concienciación sobre la necesidad de lograr la coexistencia entre esta especie y la ganadería, en particular la ganadería extensiva. Al visitante se le proporciona información amplia sobre el lobo ibérico mediante un recorrido por la parte expositiva, un museo dedicado al lobo, realizado el itinerario de forma libre o acompañados por los guías intérpretes que allí trabajamos, y mediante el avistamiento de lobos en condiciones de semilibertad, con la intervención en este caso de los cuidadores que trabajamos en el centro. Tratamos aspectos tales como la biología y ecología del lobo, el conocimiento científico que de él se tiene, el conflicto con la ganadería, por supuesto la gestión cinegética, su valor cultural para las sociedades,
el estado de conservación de sus poblaciones, la legislación que le afecta de una forma lo más amplia posible, cuando hay tiempo entrando en detalle y siempre intentando ser objetivos, fomentando pues un poco la capacidad crítica y de reflexión del visitante. Algunos de los temas en los que más hincapié se hace o sobre los que más nos pregunta el público que visita el centro son los mitos, por ejemplo, si los lobos atacan o no a los seres humanos, si aúllan a la luna llena, estas cosillas. Los ataques al ganado, nos preguntan mucho si es cierto que los lobos matan a más animales de los que realmente se comen, cuál es la magnitud de estos daños, si los ganaderos reciben ayudas públicas por los ataques de lobo. Hay también muchísimas dudas sobre si el lobo está o no en peligro de extinción, cuál es su catalogación, si es legal o no su caza, y también nos hacen muchas preguntas relacionadas con el parentesco entre lobos y perros. Esto pues despierta mucha curiosidad. Quienes trabajamos allí intentamos hacer ver a la gente no solo el papel clave que los lobos tienen en los ecosistemas, sino también que su presencia en los territorios tiene diversos beneficios para las sociedades humanas. La verdad es que el tema del lobo permite hacer educación ambiental de forma muy amplia. Es una excusa perfecta para hablar de muchas otras cosas, de muchos otros temas importantes que están relacionados con la gestión de esta especie, con su conservación, aspectos que son importantes también para la sociedad. Hablamos de lo que supone que se pierda el conocimiento sobre cómo manejar el ganado de forma tradicional. Cuando se nos mueren los abuelos y las abuelas que han sido ganaderos y ganaderas, pues se llevan con ellos un conocimiento y una cultura lobera muy importantes. Hablamos sobre cuáles son las amenazas en un mundo globalizado como este en el que vivimos para la ganadería extensiva. Tratamos de hacer pensar a quienes no se lo habían planteado nunca cómo influimos los ciudadanos en toda esta situación, que tratemos un poco de empatizar con otras partes. Aunque no seamos ni ganaderos ni cazadores, ni nos etiquetemos como ecologistas o conservacionistas, animalistas, en fin, cómo influimos en todo caso con nuestros comportamientos diariamente en todo este asunto del lobo, la ganadería, el medio rural. Así, pues bueno, planteamos cuestiones como ¿es realmente el lobo el culpable de los problemas que puedan tener la ganadería extensiva o la población que vive o que quiere vivir en el medio rural? ¿Es tan incompatible como se quiere hacer ver la existencia del lobo con la ganadería? ¿Qué podemos hacer como consumidores y como ciudadanos ante todo esto? Incluso pues con visitantes más críticos o reflexivos que tratan de indagar un poco más, se toca el tema de que podemos demandar y participar en las políticas de conservación de la fauna salvaje, de gestión de los recursos naturales y de desarrollo rural que tengan en cuenta todos estos aspectos que estamos comentando. Otra labor importante del centro es el fomento de un turismo rural y de naturaleza que repercuta positivamente, tanto en la imagen que la población local tiene de la especie, como dejando recursos económicos en las áreas de influencia del centro, que yo diría que puede llegar a ser incluso toda la provincia, porque recomendamos siempre visitar distintos pueblos de la Culebra y del entorno del centro, pero también del resto de Zamora. Damos información sobre las buenas prácticas a seguir para intentar avistar fauna salvaje o para hacer otras actividades en la naturaleza y recomendando siempre la contratación de guías locales, sobre todo a las personas que tienen menos experiencia en salir al monte. En cuanto al potencial que el lobo tiene como elemento dinamizador del desarrollo rural, podemos comentar que desde que el centro se inauguró en 2015 hemos recibido más de 160.000 visitas de todo tipo de público, con distintos niveles de conocimiento sobre el lobo y, muy importante, con diversas relaciones con la especie, incluyendo ganaderos y ganaderas que suelen aportar sus experiencias y conocimientos en las conversaciones con los visitantes. Hay que pensar que gran parte de esos visitantes viajan a la zona con la motivación de visitar el centro, pero además van a dormir en un alojamiento rural, a probar la gastronomía local en un restaurante de la zona, a realizar avistamientos con empresas de ecoturismo que trabajan en la Sierra de la Culebra. Sobre la experiencia con el público, para terminar, pues es muy gratificante e importante, por ejemplo, que personas mayores se vayan diciendo que han aprendido cosas nuevas o que les ha cambiado la visión del lobo, porque siempre les habían metido el miedo en el cuerpo. Y en el caso de los niños, la verdad es que la mayoría, sobre todo los que vienen de las ciudades, no tienen tantas ideas preconcebidas como quizás se espera, pero sí que recordamos casos todos, no solo de niños, sino también de personas adultas, que llegan con miedo al lobo y que cuando se van se llevan otra idea totalmente distinta. Eso es lo que nos dicen. Desde luego que es difícil hacer llegar el mensaje a todo el mundo, pero bueno, ahí estamos poniendo un granito de arena en esta montaña. Cuando con mi palo pinto el clavel sobre la oreja,
Bajo desde el monte al valle a rondarle a mi morena. Bajo desde el monte al valle a rondarle a mi morena. Cuando con mi palo pinto el clavel sobre la oreja, bajo desde el monte al valle a rondarle a mi morena. Bajo desde el monte al valle a rondarle a mi morena. No me dan miedo los mozos que van por la carretera, y me dan miedo los lobos que aullan con voz siniestra, porque tengo yo un buen palo y una mano que no tiembla, porque tengo yo un buen palo y una mano que no tiembla. Bueno, esta canción era El Palo Pinto de Caórnega, con una pequeña aportación por mi parte y algunas que otras palmas que he intentado reunir por aquí, aunque lo de las palmas no se nos ha dado demasiado bien, la verdad. Pero bueno, se hace lo que se puede y nada, gracias a los chicos de Caórnega, como siempre, por prestarnos su música, que esta canción es muy guapa. Y, en fin, que os dejamos con la información sobre el lobo en Cantabria. Buenas. Buenas, Jonathan, ¿nos escuchas, no? Sí. Bueno, pues nada, estamos con Jonathan Rodríguez, que bueno, actualmente es profesor de secundaria, pero que ha participado en años anteriores en el seguimiento de especies en Cantabria, Asturias y demás. Entonces, bueno, en primer lugar, Jonathan, muchas gracias por animarte a participar en el Pájaro Observador. Vale, gracias a vosotros. Bueno, en el programa hemos hablado con Esther y Raquel, dos compañeras del Centro del Lobo de Zamora, y con ellas hemos hablado pues principalmente sobre la ecología del lobo y sobre aspectos un poco de conservación y de educación ambiental. Contigo nos querríamos centrar un poco en Cantabria. Por lo que nos han comentado ellas, según el censo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 2012 a 2014, en Cantabria habría unas 8 manadas y otras 4 compartidas con las provincias de León, Palencia y Burgos. ¿Qué nos puedes contar tú sobre la población y las manadas del lobo en nuestra región? ¿Hay tantos lobos, demasiados, como se dice en la prensa habitualmente? ¿Tenemos un censo propio organizado por las instituciones o los organismos cántabros? Bueno, lo primero que habría que aclarar un poco, yo creo, es cuando se habla de manadas, más bien que manadas, a mí me gusta utilizar el término de territorios. Porque muchos de estos territorios hay años en los cuales, debido a la gestión, a muertes naturales, a otros factores, queda el territorio con pocos individuos que no llegan a reproducirse, hay años que sí, depende. O sea, que más bien yo hablaría de territorios. Sí que es cierto que el censo en 2012-2014 que hizo el Ministerio aporta la ratio de 8 y 4. Claro, las 4 compartidas son manadas que digamos que fluctúan entre nuestras comunidades vecinas y Cantabria, por lo tanto, hablar de muchos territorios de lobo o pocos territorios de lobo en un territorio como el de Cantabria, a mí personalmente me parece un poco una quimera, porque no sabemos realmente cuál es el dato actual. Ahora mismo lo que tenemos es un dato de 2014 que te habla de esos territorios ocupados, nada más, ¿vale? Eso por un lado. Luego cuando hablamos de lobos,
y una cosa que la prensa y todo cualquiera que lea un poco acerca, oye, hay muchos lobos, siempre muchos, pocos lobos. Nunca puede haber muchos lobos, nunca. Porque los lobos, lo primero, es un depredador apical, es un depredador que se controla a sí mismo. O sea, no necesita del control externo, por mucho que nos diga, para mantener sus poblaciones. Y luego la gente ve imágenes de lobos en Canadá, en Estados Unidos, y ve manadas de 10, 12 individuos. En España está demostrado científicamente que el tamaño medio de manada en invierno viene a fluctuar entre los 4 y 5 individuos. O sea, que hay que desterrar un poco esa idea de macromanadas o que hay muchos lobos. También otra cosa que hay que saber acerca de los lobos es los territorios. Estamos hablando de animales. En España, Llaneza vino a estimar los territorios de entre 75 y 250 kilómetros cuadrados. Si coges el territorio de Cantabria y trazas cuadrados, digamos, de 100 kilómetros, por irnos a la parte baja de sus territorios, te darás cuenta de que no es tanto el territorio disponible para estos animales, ¿vale? Ya. Porque pensar que Cantabria es una comunidad en la cual la parte costera está copada por nosotros, es donde vivimos. Si somos 600.000 habitantes, 400.000 prácticamente viven en el arco de la Bahía de Santander. Sí. O sea que el territorio para los lobos en nuestra comunidad es pequeño. Las manadas no son muy grandes y tenemos un censo de 2012-2014. Actualmente el gobierno de Cantabria, como todos los gobiernos, están obligados a aportar una serie de datos para que este censo se vaya actualizando. Pero claro, este tipo de censos son visiones puntuales de una situación continua, como es la evolución de las poblaciones, ¿no? Sí. Y tenemos una visión muy a corto plazo, porque en Cantabria no hace falta irse muy atrás. Pero creo que Fernández y colaboradores en un artículo hablaban en los años 70 de apenas 4 manadas en Cantabria. Ajá. O sea que la situación ha mejorado, pero tampoco pensemos que estamos para tirar cohetes, ¿eh? Sí. O sea, esa es la situación. Sí. Y en ese sentido, bueno, en función de estas poblaciones, de los territorios ocupados y del número de ejemplares, se apuesta por una u otra gestión, ¿no? En el caso de Cantabria, si no me equivoco, el lobo está declarado como especie cinegética, lo que querría decir que se puede cazar como caza deportiva y no solo para el control poblacional. En este sentido, ¿se fija un número de ejemplares que se pueden abatir cada año? ¿Y qué criterios se siguen para fijar ese cupo? ¿Son criterios ecológicos o son criterios políticos? Ya has comentado que el lobo no necesita de controles porque es un superdepredador que se regula a sí mismo, con lo cual, bueno, si quieres expones un poco más esta cuestión. Y por último, ¿quién realiza y cómo se realizan esos controles poblacionales? Sí, bueno, lo primero que habría que aclarar en el tema de la gestión de las especies es si es necesaria o no. En el caso de depredadores apicales, creo que cualquier científico que consulte la literatura que hoy en día te dice que no. Otra cosa es hablar de controles puntuales. Controles puntuales son ejemplares que por un motivo u otro presentan una problemática asociada o lo que sea. En este caso, pues la toma de decisiones tiene que ser inmediata y tiene que solucionarse. Sí. Pero controlar una especie de por sí, como es el lobo, no tiene mucho sentido desde un punto de vista científico. Otra cosa es que el movimiento, el ruido mediático que hay alrededor de la especie es muy alto. Ya. Y queremos asociarle otro tipo de problemas a la especie que no tiene. Actualmente estamos hablando de un depredador en unos ecosistemas como los nuestros, que tienen buena cantidad de presas silvestres. Tampoco olvidemos que hay ungulados domésticos pastando nuestras montañas y que no tiene por qué generar una conflictividad más allá de la que nosotros queramos permitir. Porque hay, bueno, como luego hablaré de este tema, hay muchas medidas para poder solventar este tipo de conflictividad. Me preguntabas un poquitín por el tema de la gestión en Cantabria. La gestión en Cantabria se basa en el control cinegético, de una manera o de otra. El control cinegético por parte de los cazadores en las batidas de jabalí, que es el control que se ha venido haciendo históricamente en Cantabria, digamos. Había una cacería de jabalí, se abatió un lobo, bueno, es un control aleatorio de ejemplares, no se sabe a qué individuo se dispara, ¿vale? Pero luego hay otro tipo de control que debería de ser más técnico y es el control que realizan los técnicos del medio natural, los TAM, los guardas de toda la vida que conocemos. Sí. Y aquí sí que quiero ser crítico porque me parece que cuando tienes encargado una misión de un control más selectivo tienes que seleccionar muy bien, ya que los cupos están ahí y a mi punto de ver no debería de existir los cupos sobre este tipo de especies, pero ya que les hay, por lo menos intentar hacer el menor daño posible a las manadas, digamos. Sí. Los lobos son unos animales que tienen cultura de grupo, es decir, aprenden sus territorios como nadie porque pasan horas transitándolos, recorriéndolos. Y claro, cuando se eliminan ejemplares adultos como la pareja dominante
o ejemplares que ya llevan tiempo en la manada, como hembras de otro año que se quedan, o machos de otros años, lo que haces un poco es acabar con esa cultura de grupo. Y está demostrado que los controles poblacionales sin un objeto claro, lo único que producen al año siguiente son más daños sobre la ganadería. Y esto se entiende desde el punto de vista de que la estructura de manada se rompe y se producen este tipo de ataques. Estamos hablando de animales que no han aprendido a cazar presas silvestres porque perdieron en un control de estos a uno de los padres, Sí. y acaban pedando sobre ganado y otras presas sencillas para ellos, digamos. Porque para un lobo un ternero es mucho más sencillo que una cría de venado, por Claro, ejemplo. claro. Entonces, Y bueno, has hablado ahora del tema de la ganadería y bueno, quería rescatar en esta entrevista un sondeo que se ha realizado en 1997, según el cual, bueno, pues los resultados eran un poco los que cabría esperar, ¿no? Que se realizó el estudio en varias zonas y la zona urbana se mostró mucho más favorable al lobo, el 71% de los habitantes urbanos, mientras que en el caso de la zona rural ganadera, el 82% de los ganaderos se mostraron hostiles, y a más daños se localizaban en las zonas, más hostilidad. En este sentido, también hay un estudio de 2015 de la Comisión Europea que dice que ha habido una reducción de la vigilancia del ganado en el monte. Te quería preguntar, en Cantabria, ¿influye el tipo de manejo del ganado en los daños que se producen por el lobo? ¿Qué formato de ganadería extensiva tenemos en Cantabria y por qué genera tanto conflicto que vemos constantemente en la prensa y demás? sí, lo primero que has apuntado es un estudio de Blanco y Cortés, me parece, y apuntan en este sentido. Claro, es fácil de entender. La gente que vive fuera de los entornos rurales tiene una percepción de la naturaleza, digamos, idílica. La gente que vive en el entorno rural pues percibe otras cosas que la gente de fuera no puede percibir. Eso es lógico y es unas observaciones esperadas. Como tú bien dices, el tipo de ganadería, el tipo de manejo ha cambiado. Esto no lo digo yo, lo dice la Comisión Europea, como tú bien has visto en el informe. ¿Qué pasa? Que antes se pastoreaba, el ganado se pastoreaba y era la situación que teníamos. Claro, con el pastoreo del ganado implica varias cosas. Tienes guarda del ganado, por las noches se cierra el ganado, y no había la cantidad de cabezas de ganado que hay hoy en día en la cordillera cantábrica. Esto es una cosa que mucha de la gente... ¿En número absoluto te refieres? Sí, el número se ha incrementado. Esto lo ha demostrado en varios estudios ya. El número de cabezas se ha incrementado. Claro, este aumento de ganado, sin pastoreo, sin medidas preventivas, es esperable que el número de daños del lobo se aumente. Ojo, una cosa es que tú alegues un daño y otra cosa es que realmente ese daño haya sido del lobo también. Esto es un punto que es importante apuntar, ya que la gente encuentra un cadáver en el campo y lo primero es un lobo. Ojito, ganaderos profesionales que todo este tipo de cosas que acabo de decir lo mantienen, siguen guardando ganado, tienen vallas electrificadas, mantienen mastines, y los daños en este tipo de cabañas se minimizan bastante. Claro, otro tipo de ganado en extensivo, como son los puertos de montaña, pues el ganado sin tener medidas preventivas sufre daños. Y estamos hablando en ese sentido, por aclararlo también un poco a nuestros oyentes, porque creo que esto para los que somos más jóvenes no deja de ser sorprendente. Estamos hablando, por ejemplo, de que hace 50 o 60 años, si tú ibas a los puertos de Sejos o ibas a los puertos de Palombera, esos invernales y esas cabañas de media y alta montaña que hoy encontramos prácticamente abandonadas o que utilizamos los que vamos de senderismo, había digamos que el ganado se cuidaba más incluso en esos pastos en aquella época. Esos refugios se utilizaban para guardar el ganado por las noches, etcétera. Sí, mira, aquí hay varios puntos. Lo primero, en lo que viene siendo el invierno, el ganado no estaba en los puertos, porque obviamente la gente no se jugaba el pan suyo de cada día, que solo había el ganado y lo dejaban en el puerto. Sí. No, el ganado del invierno pasaba en las cuadras o en las zonas cercanas a los valles de los pueblos. Pero hoy en día, con el cambio de modelo de aprovechamiento, el tipo de accesos y demás, la movilidad de las personas, el ganado pasa prácticamente todo el año en los puertos. Lo segundo, la ganadería sí que se practicaba pastoreo, y de hecho los pueblos tenían concejo, y en esos concejos se aprobaba qué número de cabezas aportaba cada vecino y a quién le tocaba qué tiempo le tocaba a cada vecino cuidar del ganado. Se pastoreaba, se utilizaban las cabañas y demás. Aparte de este ganado nuestro, el de Cantabria, el propio, teníamos las merinas, que eran ovejas que venían de Extremadura, se traían a pastar a los puertos de montaña y también contaban con pastor durante todos los veranos. Yo soy de campo y aquí los puertos de montaña de campo, el Sel de Fuentes, todas estas zonas se utilizaban por el ganado.
¿vale? Por el ganado nuestro y por el que venían las ovejas, repito. Vamos ahora quizá a un caso práctico, ¿no? Hemos estado hablando de los daños del lobo y de la situación de la ganadería, para ver un poco cómo es la situación actualmente. A un ganadero le matan 5 ovejas, lo denuncia la administración para cobrar una compensación por daños del lobo, que es lo que se está haciendo últimamente. Lo primero es, ¿se puede garantizar que ha sido un lobo y no como se dice a veces, aunque tampoco sé si con datos o con fiabilidad, que han sido perros asilvestrados? Y otra pregunta, un poco más en otra línea. ¿La compensación que recibe el ganadero, tal y como está el sector actualmente, es suficientemente rápida y elevada para que, digamos, la profesión del ganadero en extensivo pueda sobrevivir? Digamos que, en resumen, ¿sería adecuado este método de compensaciones a posteriori, en tu opinión? Yo creo que la compensación sin estar asociadas a medidas preventivas no tiene funcionalidad, porque ahora mismo estamos pagando por animal muerto. No se está exigiendo una contraprestación al ganadero, digamos. El ganadero aprovecha un recurso público, como es el monte de utilidad pública, pastorea sus cabezas de ganado en un monte de utilidad pública y no se le pide ninguna medida, las cuales, de hecho, Europa implementa. Para eso está la política agraria común, que te dice que necesitas unas medidas ya que estás utilizando en los terrenos. Otro tema es el tema de las tasaciones. Cuando llegas a una cabeza de ganado muerta por un daño, no sabes bien de qué puede ser, pero tú observas que puede ser un lobo o puede ser cualquier animal. Lo que tú observas es un animal muerto, sin más. Sí. El guarda llega igual que tú, en las mismas condiciones. Observa lo que hay, él investiga alrededor, si hay mordeduras, si hay arrastres, si hay descarnamientos, si ha habido restos de agresión. Indaga hasta un punto en el cual él puede llegar a, digamos, determinar que ha sido cánidos. Pero ya determinar que ha sido un lobo o un perro es muy difícil porque no tenemos pruebas genéticas, ¿vale? No se pasa ningún blister ni ningún bastoncillo que determine genéticamente eso. Tampoco creo que sea el punto al que haya que llegar, blister y demás. Creo que las compensaciones son buenas. Otro tema es el tema del tiempo, el retardo en el pago de la compensación. Sí. Un ganadero necesita que, si su actividad principal es el ganado, se le compense por esas pérdidas. Claro. Y ha habido durante un tiempo en que esos pagos han sido retardados. Y ahí sí tenemos un problema grande. Luego, referente al tema de los daños, que has apuntado tú, has estado diciendo el tema de los daños. En el 2000 hicimos un análisis, Alberto Fernández y yo, para un proyecto de tesina de máster de la Universidad de Barcelona. Analizábamos los daños de ganado entre el año 2003 y 2013. ¿Entre el año, perdón? ¿Entre el año? Analizábamos los daños de lobo, o los daños asignados a lobo, sí, a la ganadería por comarcas en la Reserva Regional de Caza del Saja, que es prácticamente la distribución del lobo en Cantabria, aunque hay otros sectores donde también hay lobo, sí, entre los años 2003 y 2013. Vale. Y lo que observamos es que el daño de cabezas afectadas por kilómetro cuadrado y por año, en este periodo, el mayor daño lo sufría Campó, después la Cabuérniga, después el Valle de Nansa y por último el Valle de Líbano. O sea que hay que tener un poco en cuenta esto cuando se habla de daños, de manifestaciones, de estas explosiones que hay cada poco tiempo en la prensa y demás hablando de daños. A veces sí, hay más daños en algunas comarcas que en otras, lo que pasa es que hay comarcas donde parece mucho más llamativo un daño, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta cuando se habla de daño. Sí que es cierto que cuando se hablaba de proporción de cabezas de ganado, es decir, cuántas cabezas de ganado eran afectadas en función de las que había en una comarca, sí, la comarca con mayor número de cabezas afectadas era Rionansa, por este orden. Y luego iba Liébana, luego Campó y por último Saja Besaya o Cabuérniga, ¿vale? Eso se analizó, se estudió y se vio eso. Y cuando en Picos de Europa hablan de claro, de ganado, bueno, por eso te quería preguntar, ¿no? Porque es una de las zonas donde más ruido vemos y se habla, ¿no?, de la extinción de la ganadería en Picos de Europa, etcétera. Esto que digamos que no se corresponde mucho con estos datos que tú aportas, ¿no? Claro, es que hay que diferenciar entre ruido y realidad. El ruido es una cosa y la realidad es otra. Y luego otra cosa que también hay que remarcar aquí, y quiero que quede muy clara, es que hay profesionales en todos los sectores. Hay ganaderos que son súper profesionales, hay agentes que son profesionales del sector, y esto no parece que es una lucha entre el animal y nosotros, y no es así. Esto es una lucha entre un aprovechamiento como es el ganadero, que durante muchos años ha perdido poder adquisitivo, porque el precio de la carne ha bajado, porque el precio de la leche ha bajado, el precio de la lana es inexistente. Sí. Y lo que al final el ganadero, su frustración la está pagando, el chivo expiatorio es el lobo, y no es así. La administración creo que debería haber luchado más en Europa por ellos y no estaríamos ahora mismo en esta situación.
Claro. Pero al final la gente lo que ve, lo que tiene a mano, lo que oye todos los días es el lobo. ¿Vale? Y esa es así. Hay un artículo de la Universidad de Oviedo, de un investigador de la Universidad de Oviedo, del PSI, que habla de la relación entre las noticias de prensa y los controles de población. Es decir, que realmente los daños no son muy elevados, pero lo que sí hay es que cada vez que hay ruido mediático, esto se traduce en animales muertos. Ya. Y esto también da un poco la idea de la situación en la que estamos. También hace poco hay una sentencia que habla de dobles cobros en los daños del ganado. También en la picaresca, pero bueno, esto no, yo creo que hay que saber diferenciar también entre ganaderos profesionales y los que no lo son. O sea, la picaresca está en todo, y no solo en el lobo. Sí, ¿vale? sí, desde luego. Bueno, pues para ir concluyendo, porque se nos va acabando el tiempo, te quería plantear un poco dos preguntas. Una más general, que en relación con las posibles soluciones que ves al conflicto. Se ha empezado a aplicar una mesa del lobo en el gobierno de Cantabria, con participación de conservacionistas, de cazadores y de ganaderos. ¿Qué opinas un poco sobre esta herramienta y qué soluciones ves tú al conflicto de manera más general? Y una segunda pregunta, para salirnos un poco de tanta reflexión política y de tanto dato. Me imagino que en tu trabajo has tenido la oportunidad de rastrear al lobo, me imagino que también hayas tenido la oportunidad de verlo en el medio natural. Para quienes vamos mucho al monte pero no hemos tenido esa oportunidad, nos gustaría que nos dejaros una última reflexión de qué se siente al ver a esta especie emblemática en nuestras brañas, en nuestros montes, en absoluta libertad, ¿no? Vale, lo primero me has preguntado acerca de la Mesa del Lobo. La Mesa del Lobo fue una buena idea que se inició para intentar poner unas soluciones entre todos a esta situación, pero no se llegó a un acuerdo y al final el gobierno de Cantabria optó por mantener al lobo como especie cinegética. Yo creo que fue un desatino porque al final en este conflicto, que digo que el animal es el que menos influye en el conflicto, entre todos creo que una solución hubiese sido más válida, ¿vale? También digo que en esta Mesa del Lobo creo que no estaban algunos de los interlocutores que deberían de haber estado, pero bueno, esto ya a posteriori, después de haberse deshecho la Mesa del Lobo, creo que ya no ha lugar esta reflexión. Sí. Y respecto a tener lobos en nuestra comunidad, pues sí, por suerte he tenido el placer de trabajar con ellos. A mí es una especie que me apasiona, paso muchas horas de mi tiempo libre, de mi tiempo profesional, he pasado, y creo que tener lobos en nuestra comunidad, tanto lobos como osos, creo que los cántabros no tenemos idea de la suerte que tenemos. Vas a países como Estados Unidos, vas a Yellowstone y está lleno de gente por intentar ver un oso o un lobo. Nosotros aquí los tenemos a 2-3 kilómetros de nuestras casas y no nos damos cuenta del gran valor que hay implícito en nuestros montes simplemente por la presencia de esta especie. Y nada, como última reflexión, el observar un lobo creo que es una cosa que nunca se te olvida y que todo el mundo debería de experimentarlo alguna vez en la vida, porque te da un poco la idea de la situación de especie, te vuelve un poco a la realidad, de que al final somos unos privilegiados como especie, porque al final somos los que controlamos y gestionamos todo, y quizás no deberíamos de gestionar ni controlar tantas cosas. ¿Vale? Vale, pues nada, genial. Con esta última reflexión por tu parte nos quedamos. Muchas gracias, Jonathan, por la entrevista. La verdad que ha estado muy bien. Podríamos habernos alargado bastante más, pero bueno, en el pájaro al final vamos también con unos tiempos, así que muchas gracias y ya siento que no nos podamos alargar más. Nada, muchas gracias a vosotros, ¿vale? Venga, gracias. Hasta luego. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés.
Palabras de José Agustín Goytisolo. Sin duda, todos los que soñamos con un mundo al revés debemos fijarnos en estas cosas. Y como hoy va de lobos, en la sección del Bardal de hoy vamos a hablar del lobo en los cuentos populares. Clarisa Píncola Estés, autora de Mujeres que corren con los lobos, recorre los paralelismos entre la figura de la mujer salvaje, que no se rinde a la imposición del patriarcado, y el lobo, que no acepta la civilización de orden impuesta por el hombre. El cuento, para ella, forma parte de un inconsciente colectivo común, relatos comunes para problemas comunes. Y, en esta cuestión, lobo y mujer caminan de forma paralela, indomables sombras contra el principio de la autoridad. El cuento se narra siempre en la noche, donde se desdibujan los cuerpos, donde la materia se mezcla, donde la disciplina de los cuerpos estalla en mil pedazos. El lobo en los cuentos emerge como fuerza interior, escondida, rebelde por antonomasia. Sin embargo, el que tiene el micro delante ahora mismo tiene la suerte o la desgracia de ser profundamente materialista. Considero que los cuentos populares son reflejo de una realidad histórica concreta y no de una mentalidad colectiva, de unos valores, de una realidad, de una forma de enfrentarse a la naturaleza. Así lo defendió el soviético Vladimir Prop y así muchos lo seguimos entendiendo. Para entender el personaje del lobo, por tanto, debemos intentar encontrar su origen histórico. Siguiendo a este autor, debemos remontarnos a la historia más antigua del ser humano, al Paleolítico, época de recolección y caza, la época de Altamira. Y encontramos que, irremediablemente, el lobo es el adversario natural del humano europeo en su ecosistema. Cazador gregario, es el único que puede poner en verdadero peligro su forma de vida. El ser humano odia y teme al lobo por ser quien es, pero al mismo tiempo le respeta, porque en lo más profundo de su ser sabe que son idénticos. El lobo no es más que la sombra de lo que hace tiempo fue el ser humano, y una parte suya lo sigue añorando. Pero la historia no se detiene, y la tradición popular de los cuentos es prueba de estos cambios. El significado del lobo, en sus distintos roles, refleja cómo se relacionan los seres humanos con él. ¿Qué tipo de valores representa el lobo? El lobo puede destruir las casas de los cerditos gracias a su fuerza y violencia. Es capaz de atacar a los jóvenes cabritillos gracias a su maldad. Engaña incluso a la pobre Caperucita Roja por su deshonestidad. Este lobo es el hijo bastardo de la civilización industrial. Es el lobo considerado improductivo porque deja el cadáver del ganado a la intemperie, sin consumirlo al momento. Es el lobo, en fin, del que la mentalidad capitalista desconoce su comportamiento. Pero otras veces, todo hay que decirlo, el lobo representa la libertad frente al orden. Recordad ese cuento del romano Fedro, aquel en el que el perro, bonachón, amable, cómodo y gordinflón, le restriega al pobre y famélico lobo la buena vida que tiene. Cómo le atiende, en vez de ataca, el hombre. Recordad, entonces, cómo el lobo, cuando está a punto de ser seducido por la domesticación, se fija en las heridas que ha dejado la cadena en el mastín y rápidamente huye de la escena. Prefiero morir de hambre a tener que cargar ese pesado collar. O morir de pie que vivir de rodillas, que decía aquel argentino. En otras leyendas, más allá de los cuentos, vemos cómo el perro representa la obediencia. Así ocurre en la historia de Cuchulainn, el llamado Aquiles irlandés, siempre fiel defensor de su amo, que morirá en la guerra precisamente sirviendo al rey. Cuchulainn recibe este nombre precisamente por haber sido criado como perro defensor de un poderoso herrero. Y también en Irlanda tenemos a Fionn McCumall, hijo de una relación prohibida, líder de una banda de guerreros sin patria que vaga por los bosques, la Fianna, que será representado precisamente por la figura de un lobo. Es este lobo el que abunda en las narraciones anteriores al mundo moderno. Es este lobo que a veces se mezcla en astucia con el zorro, este último más sagaz pero menos inteligente, el que se intenta recuperar de forma mitológica desde la segunda mitad del siglo XX, vinculado al movimiento New Age, al movimiento hippie y a la contracultura en general. Pero en este intento de recuperación, también cabe decirlo, se pierde una parte de su significado original. En todas las narraciones asociadas al lobo anteriores al siglo XX, este animal es símbolo, en primer lugar, de violencia.
violencia independiente o violencia desatada según el momento, pero violencia a fin de cuentas. Violencia que, para la cultura popular después de la Segunda Guerra Mundial, no deja de ser un lastre. Violencia inadmisible en un mundo más violento que nunca, pero que busca siempre disfrazar esta violencia. Las sociedades anteriores a la modernidad capitalista asumen la violencia como algo natural, quizás porque la violencia con la que conviven es algo corriente, común y hasta cierto punto soportable. Quizás porque no forma parte de una guerra continua que cuenta los muertos por millones, que no está alimentando una industria de muerte. El lobo, como animal que aúlla a la luna llena, que baila en los claros de los bosques y que corre en paz, no es menos ficticio que el lobo cruel, egoísta e individualista. Es evidente, en fin, que los cuentos no pretenden describir el mundo tal cual es. Pero es posible que, fijándonos en la naturaleza real de los lobos, cooperativa y agresiva, violenta y juguetona, poliédrica, en definitiva, como es la del ser humano, podamos narrar cuentos que nos ayuden a comprender y transformar la realidad. Y una realidad histórica diferente, como ya dijo Vladimir Prop, permite contar cuentos diferentes. Quizás sobre un lobito bueno, un pirata honrado, un mundo al revés. Quizás más solidarios, más cooperativos, más libres. Y ahora sí, donde no reine la violencia. Y colorín colorado, este cuento, el de los lobos, apenas ha comenzado. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean. Noek errekendu artean, noek bera topatu, eta geratu bezmutu. Pues hasta aquí terminamos por ahí el programa sobre el lobo. Esperamos que os haya gustado. Y no sabemos si Eva quiere decir algo porque está en la mesa muy entretenida. Sí, está ahí. Pero hoy no habla mucho. Botón para arriba, botón para abajo y no ha querido dejar su gozo. Yo también le he dicho que cantase, no sé, la gente aquí no se anima del todo, pero bueno. Es que, Alex, hay gente que canta y otros que damos el cante, así que comprenderás. El cante lo damos un poco todos. Sí. Pues nada, ¿no, Toño? Yo creo que el próximo programa El próximo programa, sí, va a ir en relación sobre el tema de un caso de represión que ha habido aquí en nuestra tierra sobre los desahucios y hasta ahí podemos leer por ahora. Insistir eso en la concentración que habrá el lunes día 9 a las 9:30 de la mañana. Todo el que pueda ir. Pues sí, es mala hora, pero todo aquel o aquella que pueda ir, la verdad que se agradecerá. Así que nada más, ¿no? Por mi parte nada más. Sí, efectivamente, juntas lo paramos todo, ni desahucios ni represión. Y hasta el próximo programa de El Pájaro Observador.